Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes el presente y el futuro de la economía en nuestro país. Y muchas veces cuando hablamos de la economía focalizamos nuestra mirada solo en un aspecto. De ese tema hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa. Nos acompañan hoy en Visión País el diputado nacional Aldo Vera. Muy buenas noches, diputado, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Un gusto estar acá. Buenas noches a los demás panelistas, a Amílcar, y un gusto. Gracias por la invitación. También está con nosotros hoy en Visión País el licenciado Amílcar Ferreira, conocido analista económico. Muy buenas noches, licenciado, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, a Aldo, a los panelistas. Un gusto realmente estar acá con ustedes para hablar de este tema tan interesante, ¿no? La economía. Un cordial saludo también para la teleaudiencia. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas noches. Buenas noches a nuestros invitados también, a los compañeros y a la audiencia. Buenas noches, Maru. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, señor diputado. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los compañeros y a nuestros invitados. Gracias por estar hoy acá. Decíamos que muchas veces cuando se habla de la economía solamente focalizamos la mirada en una dimensión. ¿Y por qué digo esto? Porque en Paraguay tenemos 1.500.000 de nuestros conciudadanos que están en situación de pobreza. Y si hablamos de pobreza extrema, casi llegan a 700.000. Vale decir, estamos hablando estimativamente de 2.100.000 ciudadanos paraguayos que se encuentran en situación de pobreza. ¿De qué manera vamos a cambiar esas condiciones de vida? Se supone que desde la economía. ¿Y qué ha pasado con la economía en estas últimas 4 décadas? Concretamente, después de la década del 70, desapareció prácticamente de la literatura el concepto de economía política. Y aparece la economía como si fuera una disciplina neutral y como si fuera una disciplina eminentemente técnica. Y la economía, ¿qué es lo que tiene como finalidad principal? Transformar la realidad, transformar la sociedad. Y para transformar la sociedad tengo que conocer la sociedad, tengo que intervenir dentro de la sociedad para lograr su transformación. Y como es lógico, la sociedad está fundamentalmente administrada por la política. Por tanto, no se puede separar la economía de la política. Sin embargo, se separa y se presenta generalmente a la economía como una cuestión simplemente de fórmulas o esquemas, de ecuaciones matemáticas, incluso con predicción universal, como si las coyunturas, como si los contextos de determinadas sociedades de alguna manera no intervienen para poder realizar un análisis económico. ¿Qué es lo que hoy queremos justamente en Visión País? Analizar el presente y el futuro de la economía en Paraguay, tratar de articular esa relación que en un momento dado, no es que en la práctica esté separada, en la práctica está, en la literatura y en el discurso se hace la separación, pero no tendría que darse. Pongamos simplemente un ejemplo. Finalmente, el presupuesto general de la nación es una decisión política. Son los congresistas quienes aprueban. Y cualquier cuestión que tiene que ver con la reforma tributaria o con la economía del país, por supuesto, ahí está la decisión política. Le invitamos que nos acompañen para este interesante análisis del presente y el futuro de la economía en Paraguay. Brevísima pausa.
decíamos en el bloque anterior, necesariamente tenemos que establecer la relación entre la economía y la política para poder entender ciertas, entre comillas, decisiones económicas. Y ya en ese contexto quiero formular la pregunta al licenciado Amílcar Ferreira. Muchas cosas hay para hablar del tema de la economía. Se instaló ahora el tema del salario básico, la cuestión de los bonos soberanos, el endeudamiento del país, en fin. No sabemos realmente por dónde comenzar, pero un primer diagnóstico de cómo está la economía en lo que resta de este año, ¿qué podría decirnos, licenciado? Bueno, la economía en este año 2016, digamos que tiene un crecimiento normal, no es, digamos, un año, por decirlo, muy bueno, tampoco malo. Estamos con un crecimiento estimado del 3,5%. Y venimos terminando lo que se llamó el superciclo de los commodities, un periodo de casi una década donde Paraguay en el año 2003 el Producto Interno Bruto era de 6.000 millones de dólares y para el año 2014 llega a 30.000 millones de dólares. La economía se multiplicó por 5 en poco más de una década. Esta semana estuve invitado en algunos programas hablando un poco del tema del salario mínimo y una pregunta que me hacían era ¿cómo es que el Paraguay crece? Se habla mucho, ¿no?, de ese crecimiento, inclusive me decían que en el exterior mucha gente comenta, ¿no?, eso, pero a la vez adentro del país hay como mucha gente insatisfecha. Y en cierta manera la respuesta es la siguiente. Ocurre que si uno mira la estructura de ingresos del país, en números redondos, 60% de la población gana salario mínimo o menos. En realidad, 15% de la población gana el mínimo y el 45% restante gana menos que el salario mínimo. Es un 60% de la población que o no participa o participa muy poco de esa economía que crece. Y la gente que realmente participa es el otro 40%, ¿no? El otro 40% que gana más que ese salario mínimo. Entonces esa da un poco una referencia, ¿no?, de las contradicciones, ¿verdad?, de un país que por un lado crece y que está muy bien, pero que a la vez todavía no logra incluir al grueso de su población para que ese crecimiento, los beneficios de ese crecimiento puedan ser recibidos por la mayoría de la población. En resumen, un año normal y digamos que, perspectivas similares para el año próximo. Principalmente, digamos, las esperanzas están puestas en el sector de la construcción, tanto privada como pública, en menor medida una recuperación también de los países vecinos que haría que el comercio fronterizo se reactive y bueno, los sectores tradicionales de la economía, la agricultura, la ganadería, todo el sector de agronegocios, que tendría, digamos, un crecimiento vegetativo normal, dado que los precios de los commodities, los precios a los cuales se venden esos productos, están, digamos, estables, no se espera que haya aumentos importantes para el año próximo. Según el Banco Central del Paraguay, diputado Aldo Vera, digamos, está controlada la inflación y por tanto, en principio, según la legislación vigente, no ameritaría un aumento del salario mínimo. Sin embargo, el propio Ejecutivo presentó un proyecto, usted conjuntamente con la diputada nacional Rocío Casco también presentaron un proyecto y hay una buena parte de la ciudadanía que no entiende. Dice, ¿cómo el Ejecutivo presentó y también dos diputados presentaron? ¿Podría hablarnos primero del proyecto de ustedes y cuál es la diferencia respecto de la presentación del proyecto por parte del Ejecutivo? Sí, mira, Francisco, nosotros venimos planteando, primero que nada, la suba del salario mínimo desde principios de este año ya. Cuando lo planteamos en Cámara de Diputados como un proyecto de resolución, nos dijeron, no, eso no es necesario. Hoy mismo el Poder Ejecutivo está encargado, está embarcado en eso. Estamos ya cerrando el año otra vez y todavía no se ha dado el aumento del salario mínimo, siendo que el Poder Ejecutivo tiene toda la facultad de hacerlo, independientemente de que se cumplan los 2 dígitos de suba de índice del precio al consumidor que está planteado por ley, ¿verdad? Entonces, a partir de ese episodio, nosotros empezamos a hacer estudios dentro de nuestras limitaciones y nuestras capacidades para ver cómo se podía, de alguna manera, acompañar o proponer algo con respecto a la suba al salario mínimo. Entonces planteamos ahora en agosto, el 23 de agosto, metimos un proyecto de ley que lo que pretende es que la suba del salario mínimo sea automática, anual. Eso le daría mucha periodicidad y previsibilidad tanto al patrón como al trabajador
porque los índices del precio al consumidor, o sea, las estimaciones de crecimiento del índice del precio al consumidor o inflación están ya previstos por el Banco Central anualmente, ¿verdad? Y también el crecimiento del Producto Interno Bruto. Nuestra propuesta es indexar a esas dos variables macroeconómicas, tanto el índice de precio al consumidor como el Producto Interno Bruto. Esa sería en general, globalmente, nuestra propuesta. Bien, hablaremos más en detalle sobre ese punto porque me parece importante. Licenciado Amílcar Ferreira, se cuestiona mucho en estos últimos tiempos los indicadores o los criterios que se tienen en cuenta respecto de los indicadores del consumo para establecer el porcentaje de inflación. ¿Qué podría decirnos en relación con ese tema? Bueno, en Paraguay se da una situación particular que es de que el mismo organismo encargado del control de la inflación, que es el Banco Central, a la vez mide la inflación. Eso representa un conflicto de intereses que justamente para evitarlo en otros países el diseño institucional contempla la separación. Una institución controla la inflación, generalmente es el Banco Central, y otra es la que se encarga de la medición de la inflación. Generalmente organismos especializados en estadística, lo que en nuestro país sería la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Entonces, de esa manera se evita ese conflicto de interés. Hubo épocas en las cuales creo yo que hay una coincidencia, ¿no?, de que hubo manipulación del índice de inflación en Paraguay. Hay un artículo muy bueno que se llama Mentiras que Matan, que escribió el periodista Luis Vareiro, allá por el año 2006, que en cierta manera refleja, no nada más lo menciono como un aspecto, ¿no?, como una anécdota que grafica el concepto, ¿no? No está bien que el Banco Central se encargue del control y a la vez la medición de la inflación. Yo que estoy todo el día en el ámbito económico, hablo con mucha gente me dice, ¿verdad?, que no siente que cuando va al supermercado, etcétera, que la inflación, por ejemplo, en este caso, de los últimos 30 meses, apenas haya sido el 7,2%. Mucha gente dice que ha sido mayor, que lo que siente, digamos, cuando compra las cosas que consume, siente que el aumento ha sido superior. Pero ¿qué pasa? No nos queda otra que creerle al Banco Central porque no hay ninguna medición alternativa. Y quiero agregar, yo creo que ese aspecto de sacarle al Banco Central la medición de la inflación y entregársela a la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos es algo que en algún momento tendremos que hacer como país. Ejemplos nomás, por ejemplo, en la Argentina no es el Banco Central el que mide la inflación, es el INDEC. También fue cuestionado en su momento, ¿verdad? Pero de todas maneras señalo que está. En los Estados Unidos es el Departamento de Trabajo, la institución que hace la medición de la inflación. En Brasil son institutos especializados como la Dirección de Estadística y Censo y universidades como la Getúlio Vargas, con mucho prestigio, que publican mensualmente sus indicadores de inflación. Quiero, nada más para redondear el concepto, también es muy importante que las centrales obreras, los sindicatos de las centrales obreras, inviertan parte de sus recursos en medición de la inflación. Eso es algo que ocurre en muchos países porque ese indicador tiene un especial interés para ellos. Para poder ellos ejercer la mejor defensa de sus asociados, deberían tener una medición alternativa, por lo menos por muestreo, para poder en cierta manera asegurarse de que las mediciones que publica el Estado son verdaderas. Y es algo que tampoco vemos aquí en otros países, por ejemplo. Nada más por citar un ejemplo cercano, en Argentina es muy habitual que consultoras especializadas privadas también publican índices de inflación. Estas mediciones son pagadas ya sea por centrales obreras y también por centrales patronales que también tienen mucho interés, ¿verdad? Ahí también señalo la importancia de los sindicatos y de las centrales en una economía de mercado, porque eso es lo que permite equilibrar las fuerzas a la hora de negociar los salarios. En otros países se dan inclusive negociaciones colectivas. Estados Unidos, por citar un ejemplo, es un país altamente sindicalizado porque, bueno, ellos entienden, ¿no?, la importancia de que la economía funcione, como te dije, con un equilibrio entre los patrones y los empleados a la hora de negociar los salarios, etcétera. Bueno, y en general eso, ¿no? Hace falta cambiar el diseño institucional para la medición de la inflación y a la vez que las centrales obreras inviertan también en hacer mediciones independientes. Con eso vamos a tener seguramente, estimo yo, números quizá diferentes, más reales de lo que es el índice de inflación en Paraguay. Diputado Aldo Vera, fue noticia la decisión justamente de la Cámara de Diputados
en relación con lo que se conoce en la opinión pública como el segundo, tercer, cuarto aguinaldo. Participaste de la sesión. ¿Podrías explicarnos qué es lo que realmente con esa decisión la Cámara quiso hacer en primer lugar? Y ya conocemos a nivel de opinión pública lo que generó en la ciudadanía y, por supuesto, incluso más allá de la ciudadanía, porque el Ejecutivo se vio obligado también a tomar una decisión. Pero ¿qué es lo que se buscó básicamente con esa decisión? Mira que Francisco, lo que me planteas es un poco complicado porque hablar en representación de la Cámara sería como mínimo atrevido para mí, ¿verdad? No, aclaro para no comprometerte. Más bien lo que aconteció en el debate, lo que se dijo, digamos, como para que puedas sintetizarnos así en segundos, no como representación de la Cámara, sino del debate, porque eso se transmitió también, pero muy poca gente, ¿verdad? De los ciudadanos en el horario en que se realiza la sesión, porque es horario laboral, ¿verdad? Puede seguir la sesión de la Cámara. Entonces, creo que una síntesis que pudieras hacer a lo mejor permite entender mejor lo que aconteció. Comprendo. Mira, el debate giró mucho en torno a que lo que se estaba haciendo era otorgar una segunda gratificación, no como se dice conceptualmente, como se usa mucho para probablemente banalizar la discusión, es que es un tercer aguinaldo. En realidad el aguinaldo es uno solo conceptualmente hablando, ¿verdad? Era una segunda gratificación que es una práctica, digámosle, corriente en la función pública. Con eso no estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que lo que estaba haciendo la Cámara de Diputados era restituir una gratificación que se estaba pagando ya en años anteriores, inclusive había más gratificaciones. Escuchamos nosotros por ahí, estamos investigando eso, creo que algunos periódicos lo publicaron, por lo menos en algunos ministerios hay gratificaciones bimensuales, cada 2 meses, el caso del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Y se le hizo la consulta, tengo entendido yo, al ministro de Hacienda a ver si ponía objeciones o reparos a una ampliación presupuestaria para pagar una segunda bonificación. Y él dijo que no había ningún problema porque era una práctica corriente en la administración pública en este momento. No habló de ninguna austeridad como salió a hablar después, posteriormente. Con esto no estoy intentando justificar, estoy explicando nomás lo que sucedió, ¿verdad? Entonces ahí, finalmente, detrás de toda esa explicación también podríamos entrar después en una explicación puntual o particular de por qué cada uno de nosotros hemos votado a favor o en contra, ¿verdad? Eso ya sería parte de otra discusión. Por supuesto, durante el desarrollo vamos a ocuparnos de ese tema. 2 cositas antes de ir a la pausa. Primero, que hace un par de días el ministro Santiago Peña justificaba la gratificación de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Y curiosamente, fue el ministro Santiago Peña quien da a conocer el decreto firmado por el presidente de la República en ejercicio, dejando sin efecto las gratificaciones de todos los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo. Cuando la contradicción se da en la figura de un político pareciera normal, pero cuando alguien se jacta solamente de ser técnico, realmente una buena parte de la ciudadanía no entendemos que un día asume una postura y otro día otra, tratándose del mismísimo tema. Y la otra cuestión, está la ley de responsabilidad fiscal. Entiéndase que el Congreso Nacional, ambas cámaras, tienen que respetar básicamente lo que presenta el Ejecutivo. El Ejecutivo presentó el presupuesto 2017 con las gratificaciones. Entonces, ¿qué pasará con eso? Una pregunta interesante, pero que a la vuelta de la pausa vamos a intentar responder. Hablar de economía muchas veces algunos creen que es hablar solamente de matemáticas. Sin embargo, el tema es mucho más complejo, como venimos señalando. Fernando. Quería consultarle al licenciado Amílcar en relación a
viendo un poco desde la otra postura la cuestión del sueldo mínimo, sobre todo el salario mínimo. Evidentemente es una necesidad porque la gente, bueno, dice no me alcanza la plata y demás. Pero ¿qué pasa con esa porción que se encuentra en el medio de la población? Y hablo de los pequeños y medianos empresarios. Porque una cosa es que una empresa grande que tiene capacidad, solvencia, liquidez suficiente pueda adaptarse a una nueva legislación que le diga vos tenés que subir 10, 15% más tu costo por funcionario. Y otra cosa son las pequeñas empresas o medianas que tienen, supongamos, entre 1 y 10 funcionarios, los que tienen que pagarle, que tienen cierta solvencia, que tienen todavía poco tiempo en el mercado, etcétera, que están en el medio, o los pequeños emprendedores que están iniciando recién. Bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no se plantea? Yo no sé si en otros países también, cuál es la experiencia, cómo se hace para que a ellos no les afecte y terminen finalmente cerrando, dejando sin empleo a un montón de gente y quedándose sin empleo ellos también, ¿verdad? A ver, yo creo que el ajuste del salario mínimo es una regla permanente, es una regla de juego permanente de la economía. Entonces, desde mi punto de vista, no corresponde cuestionar si hay que hacer o no el ajuste, porque como dije, es una regla permanente de la economía. Los ajustes de salario mínimo en función a la pérdida por adquisitivo se han dado, pero desde hace décadas en Paraguay. Entonces yo no entiendo mucho, no digo en tu caso, pero hay gente que cuestiona, que dice que quizás no hay que hacer. Yo creo que es clarísimo, hay que hacer el ajuste de salario mínimo y hacer de que el trabajador que gana ese salario recupere el poder adquisitivo que perdió. En todo caso, lo que está en discusión es la periodicidad con la cual se va a hacer ese ajuste. La regla actual, que fue establecida ya por el año 93, cuando se aprobó el actual Código Laboral, establece que el ajuste hay que hacerlo cada vez que la inflación acumulada desde el último ajuste llega al 10%. Esa regla fue establecida en un momento en el cual Paraguay tenía una inflación promedio del 10% anual. Justamente de ahí viene el 10%. ¿Por qué ponen un ajuste cada 10 y no cada 15, por ejemplo? Claro. Porque era 10%, entonces eso llevaba a un ajuste anual. Cada año el trabajador podía recuperar el poder adquisitivo que perdió. Pero ¿qué pasa? De un tiempo a esta parte, la situación del país en lo referido a la inflación ha cambiado. Hoy tenemos ya una inflación baja, más o menos entre 3 y 4%. Esa regla que fue establecida en la década del 90, en cierta manera se volvió obsoleta para ya esta década en la cual estamos. ¿Por qué? Porque el tiempo que debe transcurrir entre un ajuste y otro se vuelve muy largo. Un ejemplo ahora, el último ajuste se dio en marzo de 2014, han transcurrido ya más de 30 meses y apenas estamos en un 7,2 de inflación acumulada, lejos todavía del 10% para que se dé ese ajuste. Entonces, ante ese nuevo escenario, yo creo que ya corresponde que se analice una nueva metodología. En este caso, la metodología planteada es hacer un ajuste anual de acuerdo a lo que fue la inflación del último año, no importa cuál haya sido esa inflación. Eso nos llevaría a un ajuste de más o menos el 3% anual. Redondeo. En todo caso, si lo que se teme es que el ajuste de salario eventualmente provoque, digamos, tenga un efecto inflacionario, es mejor, la economía tiene más capacidad de absorber un ajuste pequeño del 3% cada año que absorber un ajuste grande del 10% cada 3 años. Solo sobre el punto, pero solo sobre el punto, Amílcar. ¿Qué pasa? Porque vos decías que el BCP es juez y parte y ahora va a ser parte inclusive hasta para el ajuste del salario mínimo. Eso es todavía más peligroso porque ¿qué pasa si el BCP dice no hay inflación o canta menos de lo que es en realidad? Entonces ahí no se ajusta nunca el salario. Eso va a seguir, ¿verdad? Ese es otro tema que, como dije en mi posición y desde hace rato, es que eso hay que corregir en algún momento. Pero quiero terminar la respuesta, ¿no? Entonces, por otro lado, no es cierto que el ajuste de salario mínimo genere inflación. Eso yo creo que es más un mito, porque si uno mira las estadísticas oficiales del Banco Central, los meses anteriores y posteriores a las fechas en las cuales se dio ajuste de salario mínimo, no se ha traducido en una suba de precios, no se ve eso en las estadísticas, y tanto no es así que en los últimos 30 meses, después del último ajuste de salario, apenas la inflación acumulada ha llegado a un 7,2. Entonces no es cierto. Finalmente, el tema de que esto pueda afectar a los empleadores, porque va a afectar su estructura de costos, hay que entender que la inflación es nada más, que el ajuste de salario mínimo es nada más que hacer que el trabajador recupere el poder adquisitivo que perdió, que está más que compensado por los aumentos de precios que han hecho las empresas pequeñas, medianas y grandes. Ese empresario mediano que mencionabas como ejemplo, que dice, bueno, ahora me va a subir mi estructura de costos porque le voy a tener que pagar más a mis empleados. Lo que falta en esa oración es que él también vio aumentados sus ingresos porque en los últimos 30 meses ajustó sus precios, más o menos un 3-4% anual,
o debió haberlo hecho, porque de eso se trata la inflación. La inflación es la suba de precios, ¿no? Promedio. Pero bajan las ventas también. Eso puede ser, pero ese costo adicional de los trabajadores se ve más que compensado por el aumento de ingresos que se tuvo por el efecto de reajuste de precios. Entonces, una cosa compensa con la otra. Ahora, diputado Aldovera, precisamente el licenciado Amílcar Ferreira planteó la cuestión del cambio metodológico. El proyecto de ley que usted presentó con la diputada Rocío Casco tiene que ver con ese cambio metodológico, entendiendo por cambio metodológico el porcentaje. ¿Podría hablarnos puntualmente qué es lo que plantea el proyecto que presentaron? Sí, así es. Nosotros estamos planteando justamente eso, que suba el salario mínimo de manera, por llamarlo, automática y obligatoria a contar un año después de del último reajuste, ¿verdad? Justamente para que no ocurra esto que Amílcar está diciendo, que el patrón en este caso le lleva, si usamos el ejemplo actual, le lleva ya 30 meses de ventaja al trabajador en una diferencia de 7% aproximadamente de recaudación, y el trabajador no puede compensar o le lleva mucho tiempo compensar eso, ¿verdad? Entonces, esa sería la propuesta de manera concreta. Tiene otros aditamentos que tienen que ver con la composición, por ejemplo, del Consejo de Salarios Mínimos, que podríamos ir viendo más adelante, ¿verdad? Pero esa es concretamente la postura. Licenciado, una pregunta. ¿Por qué cree usted, desde el punto de vista de los análisis que usted realiza, dentro de este gobierno, o vamos a decir, desde el año 2014 que usted dice que no hay este ajuste, ¿por qué cree que no se dio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se da? No se da porque la regla de juego vigente establece que se tiene que dar cada vez que la inflación acumulada llega al 10%. Y dado que en los últimos 30 meses la inflación acumulada todavía no llega a ese número, entonces por eso no se da. Pero como dije, justamente por eso creo que conviene, ya llegó el momento en el cual tenemos que discutir una nueva metodología, porque claramente la metodología vigente actualmente ya se ha vuelto obsoleta. El tiempo que tiene que transcurrir para que fácilmente vamos a llegar a los 3 años y todavía no se va a dar ese ajuste del salario mínimo si respetamos la regla actual. Y entonces el tiempo que transcurre se vuelve demasiado largo para que el trabajador recupere, ni siquiera reciba un aumento, recupere lo que perdió, que es el poder adquisitivo. Eso en términos simples significa que hoy ese trabajador puede comprar menos cosas de la que compraba hace 30 meses con el mismo salario. O sea que ese cambio de metodología debería venir desde de un planteamiento del gobierno o dentro de unas políticas públicas con respecto a la economía. Claro. Como dije antes, este nuevo escenario de inflación baja sería como una parte, ¿no?, de la política pública, de cómo ajustar ese número que es importante, ¿no?, para la economía. Y hacerlo entonces ya en un país ya de inflación baja, en un escenario totalmente diferente al escenario que se tenía cuando esa regla fue establecida, establecer una nueva regla, una nueva metodología y que el ajuste sea anual. Como dije, incluso para la economía conviene, porque es mucho más fácil para una empresa absorber un pequeño ajuste del 3% que esperar los 3 años y luego absorber todo de una vez ese ajuste del 10%. Si existe ese potencial inflacionario, entonces es mucho mejor un ajuste pequeño cada año que un ajuste grande cada 3 años. También, como dije, no solamente le conviene a los trabajadores, sino la propia economía en su conjunto también le va a dar más previsibilidad y más estabilidad a la economía esa nueva metodología. Ahora, Francisco, y a los invitados, a mí me gustaría poder entender desde la persona que nos está mirando en la casa, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los datos macroeconómicos sean unos y cómo nuestra cotidianidad, o en la cotidianidad en realidad solamente escuchamos Paraguay no tiene dinero, Paraguay invierte solamente en funcionarios públicos y el problema del país es que tenemos demasiados funcionarios públicos? Yo quiero decir que, indagando un poquito informaciones, encuentro la proporción entre funcionarios públicos y población. Uruguay, que es un país desarrollado, que tiene políticas sociales, es el país que lidera el ranking de cantidad de funcionarios proporcionalmente a la población. El mito de que Paraguay está colmatado de funcionarios y que ese es nuestro mayor flagelo, digamos, está comprobado que no es así. Hay otros países que tienen mayor cantidad de funcionarios proporcionalmente a la población y sin embargo siguen viviendo y siguen adelante.
Voy a esto ¿por qué? Porque si no nosotros perdemos de vista de cuál es la fuente de ingresos de nuestro presupuesto, cómo vive el país, cómo se componen los recursos que tiene el Paraguay y a dónde van destinados esos recursos, como para entender qué pasa si tenemos tantos datos macroeconómicos como en la vida real seguimos teniendo tantas dificultades. La pregunta es para los dos. Diputado. Sí, permiso. Antes que nada, a mí me gustaría abrir un paréntesis sobre la pregunta anterior también, que es complementar un poco lo que Amílcar estaba diciendo. Él estaba hablando de que este tema de la inflación es un tema muy complejo y se aborda por ¿cómo decirlo? Por la tangente, se aborda por el costado, no se aborda de frente. Y entonces, ¿quiénes son los que terminan perdiendo? Son los trabajadores. Son 30 meses sin aumento salarial, son 30 meses de dilación. Y más allá de que es cuestionado el mecanismo a la hora de medir, más allá de que la canasta básica tiene componentes que no son probablemente, que no reflejan probablemente el consumo actual, que es una canasta que se compone de elementos que tienen, por ejemplo, vela, de cosas de hace 20, 30 años atrás, o que no se usan mucho ya, por lo menos en el sector urbano. Más allá de toda esa cuestión, hay que decirlo claramente, hubieron gobiernos que sintieron la necesidad y acompañaron antes de que se llegue a las dos cifras, ¿verdad? A las dos cifras y subieron el salario mínimo antes. ¿Por qué este gobierno dilata tanto? Porque yo creo que tiene una política que es justamente esa, la de dejar hacer, dejar pasar, permitir que el patrón, que tiene una correlación de fuerzas muy superior al trabajador, sea el que maneje el mercado, gobierne el mercado, y el Estado no interviene de ninguna manera, o si interviene que no siendo a favor del trabajador. Eso básicamente, ¿verdad? Contestando lo que Karina... Si me permitís, diputado, y el licenciado Amílcar, tengo que cumplir con mis anunciantes y a la vuelta entonces responder al planteamiento de la panelista Karina Rodríguez. Brevísima pausa. Quedó pendiente el planteamiento de la panelista Karina en relación con el tema de los números de la macroeconomía con relación a los números de la microeconomía. Es decir, se habla mucho del crecimiento, para los que recién ahora están en sintonía, digo, se habla mucho de números importantes y significativos a nivel de macroeconomía, sin embargo, eso no se refleja en el bolsillo de una buena parte de la ciudadanía, es lo que planteó la panelista Karina, licenciada Amílcar. Bueno, hay un estudio que publica cada año el World Economic Forum, se llama Reporte de Competitividad Global, y dice que los países pasan por 3 etapas en su desarrollo. Una primera etapa que le llaman economía impulsada por recursos, donde básicamente las economías se desarrollan a partir de la explotación de sus recursos naturales. Hay una segunda etapa que le llaman la economía de la eficiencia, y ubican a Paraguay en esa segunda etapa, y luego una tercera que es la de la innovación, que ya es economía impulsada por la innovación, que es más bien característica de los países del primer mundo. Entonces, esta segunda etapa, la economía de la eficiencia, en cierta manera lo que dice este estudio es que en esta etapa los países, como que la mayoría de los actores económicos se enfocan en volverse más eficientes, ¿no? Mejorar en general todos sus procesos, la calidad de su personal, etc. Y el Estado tampoco escapa, ¿no?, a esta lógica. Yo estoy seguro que mucha gente que toma decisiones y que ni siquiera leyó este estudio en Paraguay, pero actúa en consecuencia. Es realmente lo que está ocurriendo en Paraguay. Bueno, el tema del Estado. Creo que por muchos años, esto es un tema que arrastramos de la dictadura, el tema del empleo público fue una forma, digamos, de construir poder bajo la dictadura. El modelo un poco era: yo contrato a todos los correligionarios, no importa mucho su nivel de capacitación, lo importante es que sea leal, ¿verdad? Y bueno, entonces se nutrió el Estado de muchos funcionarios que respondían, ¿no?, a esa característica.
Luego esa práctica continuó bajo la democracia, ya no quizá, digamos, desde el Poder Ejecutivo, desde la cabeza, sino la clase política en general siguió con esa práctica prebendaria, clientelar, donde el criterio general no era necesariamente el de la idoneidad, la capacidad, la preparación. Y bueno, entonces en este momento el sistema entra en crisis porque estamos en un momento en el cual el sector privado claramente se vuelve eficiente, requiere también que el sector público haga lo mismo, la ciudadanía en general también no escapa a esta lógica, quiere eficiencia, quiere buenos servicios públicos, quiere gente capacitada en el sector público, etc. Y entonces las veces que se ven estas prácticas que arrastramos generan mucha irritación, ¿verdad? La gente está harta realmente de ver estas cosas. Y bueno, ahí viene el tema del triple aguinaldo, la doble gratificación, ¿verdad? Ocurre que en la última década, digamos, desde el 2003 para acá, que se produce el gran salto de la economía paraguaya, los impuestos recaudados se multiplicaban por 6, pero el componente salario creció mucho más que eso, ¿verdad? La tasa media de crecimiento del rubro salario en el Estado fue de 15% anual. O sea, durante 10 años los salarios crecieron, del sector público crecieron al 15% anual. Esto significa 15% cada año. Entonces, más o menos en el año 2003, los salarios consumían el 76% de la recaudación de impuestos. Eso llegó al 94% allá por el 2013, o sea, justamente porque los salarios crecieron más que los ingresos. Esto se volvió insostenible, ¿no? Hubo una repartija digamos, de salario, de aumento de salario, de contrataciones, etcétera. No digo en todos los casos, seguramente también hubo buenas contrataciones, etcétera, pero en general creo que llevamos el fisco a una situación insostenible. Bueno, entonces, ahora creo que hay como un intento, ¿no?, de ir mejorando esto. Esto es parte de yo siempre digo que los países son procesos culturales, ¿verdad? Los países no son en forma absoluta, no es que Paraguay es corrupto en este momento, pero eso va cambiando, ¿no? Y bueno, entonces parte de ese proceso de cambio cultural es también volver eficiente el Estado, ¿no? Y hubo algunas iniciativas como luego el abuso, ¿no?, de otorgar gratificaciones, que era una forma nada más solapada de ir dando aumentos salariales de manera absolutamente arbitraria, en mi opinión. Un intento de ir corrigiendo eso con la matriz salarial. En pocas palabras, decir, bueno, vamos a eliminar todos estos beneficios, gratificación, vamos a incluir todo en un solo rubro que se va a llamar salario. Perdón y que se termine ya. Sí. Y recuerdo que el ministro de Hacienda anterior a Peña había dicho que se iba a solucionar el tema de las gratificaciones. Exacto, con la famosa matriz salarial. Sin embargo, continuó. Sin embargo, continuó. Ahí quería llegar, ¿no? Entonces se implementa, todavía no en todo el Estado, pero en varias instituciones la matriz salarial. La idea era, bueno, establezcamos ya para cada posición un salario acorde a lo que tiene que ganar, que yo creo que nadie en Paraguay se opone a que el funcionario público, de acuerdo a su grado de responsabilidad, gane bien. Lo que la gente se opone a que haya esa discrecionalidad en el otorgamiento de gratificaciones de una manera generalizada, etc. Entonces, se implementa la matriz salarial, una de las instituciones que creo yo debería ser el ejemplo, porque el Ministerio de Hacienda, por la señal que transmite, vuelve otra vez a pagar las gratificaciones ya sobre la matriz salarial implementada. Entonces, un contrasentido. Yo creo que debería prohibirse digamos, la asignación de cualquier rubro por encima de lo que es el salario, y explico por qué. Ocurre que en las diferentes instituciones del Estado y también en las empresas públicas, los sindicatos a veces proponen, obviamente están en su rol, ¿no?, de conseguir mejoras, y bueno, negocian eso con los jerarcas y finalmente consiguen, ¿verdad?, esas conquistas salariales, o conquistas laborales, perdón, que luego se convierten en beneficios adquiridos y que luego todos los ciudadanos tenemos que cargar, ya sea con un mayor costo en los servicios, en las empresas públicas, o con mayores impuestos, en el caso de la administración central. Entonces debería haber, creo yo, una regla de juego general donde, repito, que los funcionarios públicos ganen bien de acuerdo a su nivel de responsabilidad, pero ya no permitir ningún tipo de negociación, ningún tipo de aprobación por encima de lo que es el salario, porque si no, se vuelve una cuestión muy injusta y odiosa. Algunos consiguen, cobran, otros no. Pues yo digo, el argumento que utiliza ahora los funcionarios diputados es, bueno, ¿por qué nosotros no vamos a cobrar las dos gratificaciones si Hacienda también cobra? Y tienen razón. Justamente por eso yo creo que hay que ordenar y ya eliminar de una buena vez. Que haya una jerarquía salarial y que cada uno gane lo que tenga que ganar y ya no más arbitrariedad. Te hago ¿no? una consulta, sí. Porque también en estos días justamente el Ejecutivo salió con esta medida a partir de toda la discusión que se instaló
de que con eso que se va a ahorrar en las gratificaciones se van a poder pagar todas las políticas sociales, construir escuelas, ponerle techo a todas las... ¿Cuánto de verdad hay de ahí? ¿O en verdad estamos hablando de la necesidad de repensar, por ejemplo, en la presión tributaria, en la creación de nuestros impuestos? O sea, vamos a desenmascarar también porque hubo muchos pescadores de Río Revuelto en el propio Ejecutivo, aprovechando la coyuntura, queriendo colocarse como los grandes salvadores de la situación, mintiéndole a la gente, ¿verdad? Porque una cosa es el debate sobre las gratificaciones y el prestigio o desprestigio del funcionariado público, pero otra cosa es decirnos que gracias a que no se le va a pagar esas gratificaciones, se resuelven todos los problemas del país. Sin duda que hubo también un uso político, ¿verdad? El tema de tratar de sacar provecho de la situación, pero a mí no me interesa tanto ese aspecto, ¿no? Coyuntural, político, el uso político, más bien la cuestión de fondo, ¿verdad? Creo que Paraguay debe ordenar ese tema. La situación fiscal, llevamos 5 años ya de déficit fiscal. El fisco no está en condiciones. Hemos visto que ya incluso bajo esta administración, nuevamente las asignaciones han sido pues selectivas, seguramente en algunos casos arbitrarias. Más que el monto, en el caso del Ministerio de la Cámara de Diputados se hablaba de 2 millones de dólares, poco más de 2 millones de dólares era el monto que se aprobó y que generó tanto escándalo. No es un monto significativo cuando uno mira en relación al presupuesto, pero la señal que envía es el problema. Todas las demás instituciones con toda razón, van a tener también el mismo derecho de pedir lo mismo. Entonces, ¿por qué se le va a dar a Hacienda o por qué se le va a dar a la Cámara de Diputados? ¿Por qué no a los maestros, a los policías, etcétera? Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una regla de juego única, uniforme, salarios escalonados de acuerdo al nivel de responsabilidad y ya nada, no permitir ningún otro rubro sobre eso, darle un punto final a ese tema. Porque si no, ya la historia reciente nos demuestra que se cae nuevamente en la arbitrariedad. Yo quería, tomando un poco lo que decía Amílcar y lo que comentaba Karina también, yo sigo estando en la postura en la que estamos gastando mucha plata en el funcionariado público y quise hacer referencia un poco, ella tomaba el ejemplo del caso de Uruguay y anoté un par de números. Uruguay tiene una presión tributaria del 30%, primero, del 10%, pero, no es lo mismo. pero el Producto Interno 12, Bruto perdón, uruguayo, el per cápita uruguayo es $17.000, el nuestro es 8.000, Sí. 8.000 y poquito, ¿verdad? Si estamos bien. Uruguay tiene un índice de desarrollo humano alto y muy alto. Montevideo, su capital, tiene un índice de desarrollo humano comparado al de Europa, ¿no? Nosotros aquí tenemos una población que crece cada día más. Estamos teniendo ya más de 6 millones de habitantes. Uruguay mantiene desde los años 50 o 60 3 millones de habitantes. Se sostiene, ¿verdad?, con el mismo ritmo. Y en el último debate económico que hubo en el Uruguay, la cuestión fue, ¿va a sobrar más plata este año? Casi 500 millones de dólares más para el año que viene. ¿Cómo vamos a distribuir? Distribuyeron así, 39% a educación, 50% a infraestructura, 7% a salud y solo 4% para intendencias y entes descentralizados. Es decir, la calidad del gasto es absolutamente diferente y la proporción que hay. El funcionario público paraguayo es de los que más plata gana en el mundo. Gana, en relación a la proporción de su Producto Interno Bruto, $26.600 año es el promedio de un funcionario público paraguayo. $26.600 año promedio. O sea, ganan un salario mucho mayor que la gente que está en el sector privado. Mira, yo tengo datos que contradicen lo que vos decís. Acá yo tengo el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, publicado por el PNUD, ¿verdad? Trabajo Decente y Desarrollo Humano, Sí. que dice que el 83% de los funcionarios públicos en Paraguay, en el 2013 por lo menos, no creo que haya cambiado mucho eso, o no hay tiempo para que se dé un cambio tan brusco, dice que ganan hasta 1,5 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, la excepción es hasta 1,5, o sea, ¿Quién? 2.300.000 más o menos, ¿Pero de quién hablas? de funcionarios públicos. Pero, espera, de los que están en la Cámara donde vos trabajas. No, estoy hablando ¿Y de la cuánto Cámara. ganan ellos? Estoy hablando de los funcionarios públicos en Paraguay, todos. Como Sí, promedio. Como promedio. No, El promedio es medio, mucho más sí. alto. El promedio es mucho más alto. Entonces yo tengo, acá está, en este informe está eso. Entonces, a ver, es un poco complicado, si miramos desde ese punto de vista. Ahora, hay que llevarlo al otro análisis también. En este país, lo que decía Amílcar, hay un fracaso rotundo y absoluto de la matriz salarial. La matriz salarial lo único que hizo fue, y vos conocés el mecanismo de la matriz salarial. La matriz salarial que hizo, sumó todas las bonificaciones y gratificaciones que tenían los que tenían bonificaciones y gratificaciones. ¿Qué pasó con el resto de los funcionarios públicos que no tenían bonificaciones y gratificaciones? No se le sumó absolutamente nada. Que es la mayoría. Que es la mayoría. Entonces hoy tenemos
el 20% como máximo de los funcionarios públicos que corresponden a este gobierno ganando sumas siderales cercanas a los 30 millones de guaraníes, más bonificaciones y gratificaciones que siguen cobrando, que son iguales a su salario, ¿verdad? Entonces tenemos que en Hacienda, por ejemplo, hay funcionarios que tienen 18 salarios al año, ¿verdad? Claro. 18 salarios al año, que es una brutalidad, y el resto, y hay funcionarios públicos ganando salario mínimo. Claro. Y esa parte es la que no se aborda. Y entonces, mientras tanto, la Secretaría de la Función Pública mira y es cómplice de esa inequidad. Entonces, ¿cómo se compensa esa inequidad? No para Y arriba, la estoy- definitivamente. y claro, No para y no la arriba. estoy justificando. Claro. Pero ¿cómo se compensa? Con gratificaciones se compensa. Entonces, es una arbitrariedad, lo que dice Amílcar. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el ministro que tiene mayor fuerza o que tiene mayor presupuesto o que hace mejor lobby es el que puede mantenerle a su gente tranquila y le puede pagar alguna gratificación. Ese es el problema. Entonces, fíjate vos, ¿quién le paga una gratificación un día antes del 11 de septiembre a sus funcionarios? Realmente el tema Ramón es Jiménez Gaona. bastante complejo. Se me fue el tiempo, tan tiránico es en televisión, pero asumimos el compromiso porque se está estudiando en la Comisión Bicameral el presupuesto general de gastos de la Nación del año 2017. Todavía va a haber mucho que hablar respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo de haber dejado sin efecto las gratificaciones contempladas en la ley del presupuesto de este año 2016. Por tanto, nos comprometemos a volver a tratar este tema. Muchas gracias, licenciado Amílcar Ferreira, por habernos acompañado y colaborado para el análisis. Gracias a vos, Francisco, también a los panelistas. Un gusto realmente compartir con ustedes y bueno, buenas noches. Muchas gracias, diputado Aldo Vera, por compartir y colaborar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a los panelistas y muy buenas noches a la audiencia. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Presente y futuro de la economía paraguaya, tema de análisis. Pero antes de ir a la conclusión de nuestro programa, queremos recomendar el libro de la semana. 100 años de soledad es la obra cumbre de la literatura hispanoamericana contemporánea, representante universal del realismo mágico en las letras del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Podés adquirir este libro a tan solo 80.000 guaraníes en el local de Libros para Todos o te lo enviamos a tu casa u oficina en cualquier punto del país. Seguinos en todas las redes sociales. Hay cuestiones interesantes que dejaron los invitados, Fernando. Por supuesto, y una de las más importantes tiene que ver con la forma en que vamos a determinar finalmente si se debe o no subir el salario mínimo. Evidentemente necesitamos una legislación que ampare, que sea otra institución independiente del Banco Central del Paraguay, la cual pueda medir la inflación o al menos tener una medición paralela con la cual se pueda combatir finalmente los números que dice el BCP que supuestamente son los reales, porque la percepción de la ciudadanía es absolutamente otra. Hoy tenemos en cuenta de que el dinero no alcanza, la gente necesita poder ganar más, pero el Banco Central del Paraguay dice que en 2 años tan solo se ha acumulado una inflación del 7% y que no alcanza para llegar al 10% del salario mínimo. Evidentemente ese va a ser uno de los temas importantes para que en el futuro se garantice ese derecho laboral y que la economía fluya correctamente. Maru. Sí, podemos decir inclusive que estamos en un sistema perverso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno evidentemente no tiene sus políticas públicas claras y serias por sobre todas las cosas. Porque necesitamos más que nada una seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que podamos realizar todo lo que necesitamos para nuestra economía. Usamos la famosa excusa de que somos un país subdesarrollado, pero yo creo que más bien somos un país mal administrado, por darle de alguna manera, porque estamos gastando mal. Por sobre todas las cosas, yo creo que estamos gastando muy mal. Y bueno, el gobierno debería de ver la forma de que eso se realice de alguna manera. Más que nada es eso. Karina. Bueno, yo me quedo con algunos datos que interpelan y duelen en el país del revés, ¿verdad?
Finalmente tenemos una cúpula gubernamental que se jacta del crecimiento macroeconómico y sin embargo aquí nos demuestran que el 60% de nuestros trabajadores cobra el salario mínimo o menos. Y finalmente lo que hacen es generar la confrontación entre pobres sin poner sobre el tapete la necesidad efectiva de darle condiciones realmente dignas a nuestro pueblo para que puedan vivir. El salario mínimo ya no alcanza y esa es una discusión que no responde a números, responde a la vida cotidiana, cuando uno necesita cubrir sus necesidades y efectivamente no alcanza. Pero por otro lado también, Francisco y compañeros, todo lo que significa la justicia tributaria, ¿verdad? Y temas que creo que nos colocan a nosotros en la necesidad de abordarlos en siguientes programas, que tiene que ver con la tasa impositiva, con quienes están pagando impuestos en este país, cómo es posible que desviemos la atención y nos focalicemos en los funcionarios mientras el agronegocio sigue sin aportar al fisco lo que debería aportar. O sea, una serie de interrogantes que en realidad lo que hacen es un llamado de atención a seguir el debate. Decíamos en la introducción de nuestro programa que necesariamente se debe volver a restablecer la economía con la política. Y creo que durante el desarrollo de nuestro programa quedó clarísimo eso. ¿Quién mide el porcentaje de inflación? El Banco Central del Paraguay. ¿Quién elige al presidente del BCP y a los miembros del directorio de la principal entidad bancaria de nuestro país? Dos órganos políticos, el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores y el titular del Poder Ejecutivo. ¿Quién tiene que decidir el incremento del salario mínimo? Es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Por tanto, la economía es una decisión política. No podemos hablar de la economía solamente desde el punto de vista neutral o como si se tratara de fórmulas de ecuaciones matemáticas. Esto tiene que quedar clarísimo. No podemos revertir la situación, no podemos transformar el escenario de la sociedad con la cantidad de pobres que tenemos en el Paraguay en relación y contradictoriamente con el porcentaje de toneladas de alimentos que produce nuestro país, y en Paraguay tenemos miles de nuestros conciudadanos experimentando el hambre. Esto es un escándalo que no debemos permitir como ciudadanos. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.